El grupo 5, conformado por Chacón Farid, Telpis Fátima, Urbina Cintia y Vanegas Kenji, de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Químicas, nivelación de química, les vamos a presentar la tabla periódica, su historia y generalidades. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al cabo del tiempo y gracias a las técnicas de experimentación química, se dio el descubrimiento científico de un elemento químico en 1670, cuando el alquimista Henning Brand consiguió aislar el fósforo a partir de residuos de orina destilada. Los químicos del siglo XVIII encontraron la necesidad de ordenar estos nuevos elementos descubiertos. Es así como empezamos en 1789 con la clasificación de los elementos de Lavoisier. Considerado como el padre de la química moderna, Lavoisier afianzó el concepto de elemento químico y elaboró una lista de 33 sustancias simples. Sin embargo, en ella también incorporaba la luz y otras sustancias como el antimonio, que hoy sabemos que son compuestos, más no elementos. Posteriormente, en el año de 1829, el alemán Dobereiner observó que el bromo tenía propiedades afines pero intermedias a las del cloro y el yodo, al igual que hizo la observación con el calcio, estroncio y bario y con el azufre, selenio y teluro. En estas triadas hizo notar que el elemento central tenía un peso atómico que era aproximadamente el promedio de los pesos atómicos de los otros dos elementos. A esto se lo denominó como ley de las triadas. Posteriormente, en 1862, el geólogo francés Beguyer de Chancourt identificó la periodicidad de los elementos químicos e ideó una ingeniosa manera de representarlos, al disponerlos en espiral sobre un cilindro en orden creciente de sus masas atómicas. Encontró que aquellos elementos de propiedades semejantes se alineaban en la misma generatriz. Este diseño se conoce como hélice telúrica. Posteriormente, en 1864, el químico inglés John Newlands comprobó que al ordenar los elementos por su masa atómica, las mismas propiedades aparecerían recurrentemente en intervalos de 8, de manera similar a las octavas musicales, por la que se conoce como la ley de las octavas. Sin embargo, el descubrimiento de nuevos elementos desbarataría por completo la armonía de su propuesta. Aún no se había vislumbrado el esquema con el que organizar estos grupos de elementos. Una vez definidos los conceptos de peso atómico, peso molecular y peso equivalente, dio paso a la formación de la primera tabla periódica. En el año de 1869, el mérito de la tabla periódica se le concedió al ruso Mendeleev, quien presentó la relación entre las propiedades de los elementos químicos con su peso atómico de manera creciente y su ley periódica. La primera tabla de Mendeleev contenía los 63 elementos ya conocidos e incluía 4 más, en los que asignó los pesos atómicos pronosticando el descubrimiento del escandio, el galio, el germanio y el tecnecio, además de predecir con acierto alguna de las propiedades que el hipotético elemento tenía que mostrar. En 1871, Mendeleev propuso una tabla con 8 columnas en donde las filas horizontales eran periodos y las verticales eran grupos. Fue así como en el año de 1904 Ramsay usó el método de la destilación fraccionada y en 1898 descubrió el kriptón, el neón y el xenón. Después de aceptar la evidencia de la existencia de los gases nobles, Dmitri Mendeleev los incluyó en el grupo cero en su clasificación de los elementos, siendo un descubrimiento valioso y una definitiva confirmación de la tabla periódica. Finalmente, para el año de 1913 apareció Henry Moseley, autor intelectual del concepto de la tabla periódica tal y como la conocemos actualmente, cuyo ordenamiento sigue los números atómicos de los elementos. Moseley encontró que cada metal presentaba una frecuencia de emisión característica, la cual se plasma en la ley de Moseley, donde F es la frecuencia de los rayos X, X1 y X2 son constantes y Z es el número atómico. A partir de la contribución de Moseley, se asignó un ordenal a cada elemento y se pudo saber de forma inequívoca qué elementos faltaban en la tabla periódica. Fue así como llegamos a conocer la actual tabla periódica moderna. Generalidades de la tabla periódica. Número atómico. Atómico significa relativo al átomo, la porción más pequeña en que puede dividirse un elemento químico manteniendo sus propiedades. El número atómico es característica de cada elemento, excepto en un caso. Bueno, ahora vamos con el estado de oxidación.
estado de oxidación se define como la suma de cargas positivas y negativas de un átomo, lo cual indirectamente es el número de electrones que toma, aceptado o así. Distribución de electrones en niveles. En la formación en la que los electrones están dispuestos en un átomo según el modelo de capas electrónicas, la serie de órbitas seguidos por electrones de gran alrededor del núcleo también se denomina como electrones. Densidad. La densidad se define como el coeficiente entre la masa de un cuerpo y el volumen que se ocupa, así como el sistema internacional. La masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, y la densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico. Configuración electrónica. La configuración electrónica se está ubicando en una totalidad de electrones, átomo, ion y en sus orbitales o subniveles de energía. Recordemos que existen 7 subniveles de energía, del 1 al 7, y cada uno de ellos tiene hasta cada vez más 4 subniveles de energía denominados SPDF. Símbolo. El símbolo es una abreviatura del nombre en cada elemento químico descubierto y expresado en la tabla periódica. El nombre químico. Algunos elementos se han encontrado en la naturaleza y otros obtenidos de materia artificial, formando parte de sustancias simples y compuestos químicos, y otros han sido creados artificialmente en aceleradores de partículas o creados en reactores atómicos. Masa atómica. Es considerado como la masa atómica de protones y neutrones de estos que constituyen denominados nucleolos, partículas subatómicas que se encuentran en el punto de ebullición. El punto de ebullición es una sustancia en la temperatura a la cual está la presión del vapor líquido, también que rodea al líquido y se transforma en un vapor. Punto de fusión. El punto de fusión es una sustancia en la temperatura en la que cambia de estado sólido a líquido. A continuación vamos con los periodos. En la tabla periódica de los elementos, un periodo es cada fila de cada elemento y tienen propiedades con diferentes masas similares. Y todos los elementos de un elemento o un periodo tienen el mismo número de orbitales. Los grupos, o también conocidos como familias, podemos observar que son un total de 18 familias basadas en sus propiedades físicas y químicas similares. Estas se encuentran de forma vertical y su nomenclatura antigua utiliza números romanos y letras, mientras que en la nomenclatura nueva utiliza los números del 1 al 18. La familia de un elemento se determina a través del número de electrones que se encuentran en la última capa. Por ejemplo, en este caso tenemos al litio y podemos observar que tiene un electrón en la última capa, por lo tanto pertenece al grupo 1 de los alcalinos, mientras que el fósforo posee 5 electrones en su última capa, por lo que va a pertenecer a la familia 5 de los nitrogenoides. Entre las familias se encuentran los metales alcalinos, alcalino-térreos, metales de transición, halógenos, gases nobles, lantánidos y actínidos. Los metales alcalinos pertenecen a la familia 1 y se llaman así porque cuando reaccionan con el agua forman el alcalino, mientras que los alcalino-térreos pertenecientes al grupo 2A son metales de baja densidad para formar sales iónicas, como por ejemplo el berilio, el magnesio y el calcio. Los boroides se ubican en la familia 3 y son elementos que poseen un color blanco plateado y en este caso son todos metales maleables y blandos a excepción del boro. Los carbonoides son los elementos que pertenecen al grupo 4 y se caracterizan por un elemento no metal, en este caso el carbono, dos elementos metaloides, el silicio y el germanio. Los nitrogenoides son elementos que pertenecen al grupo 5 y son muy reactivos a altas temperaturas, mientras que los calcógenos o anfígenos se combinan con el hidrógeno para formar hidruros no metálicos.
por ejemplo el selenio. Y en los halógenos que pertenecen al grupo 7, estos elementos tienden a ganar un solo electrón en las reacciones, como por ejemplo el flúor y el cloro. Y la última familia, que son de los gases nobles, presentan una reactividad química muy baja. Los bloques de la tabla periódica. Estos se dividen en 4 bloques, según el orbital que están ocupando los electrones más externos. Primero tenemos al bloque S, donde permite solo 2 electrones, el bloque D permite 10 electrones, el bloque P permite 6 electrones, el bloque F permite solamente 14 electrones. Por ejemplo, tenemos el elemento del magnesio con su configuración electrónica. Podremos determinar el periodo, bloque y la familia, observando solamente el último nivel ocupado por los electrones, en este caso 3s2. El 3 me indica el periodo, es decir, el máximo nivel de energía. La S me indica el bloque donde corresponde. Y el 2 me indica a la familia que pertenece al magnesio. A continuación les vamos a presentar algunos elementos con sus datos curiosos. Primero, el cobre, que fue descubierto hace más de 5000 años antes de Cristo y se origina de la palabra latina cuprum, nombre dado debido a la isla de Chipre. Como podemos observar, el cobre es de color rojizo y de brillo metálico. Y algunos de los usos más comunes son en el campo de las telecomunicaciones, el cobre, que se emplea como conductor eléctrico en la fabricación de cables eléctricos, y además también, aliado con otros metales, se utiliza para la fabricación de monedas. El siguiente elemento que encontramos es el oro, del latín aurum, que significa amarillo, derivado de la palabra aurora, cuyo significado es amanecer y acoge la raíz indoeuropea aus, de significado brillo del sol saliente. Cabe recalcar que su existencia data del año 4000 a.C., utilizado por los hombres desde su inicio y utilizado en la joyería y ornamentos. Tenemos el elemento de sodio, con el símbolo Na, que fue descubierto en el año de 1807 por Humphrey Davy. La palabra sodio viene del árabe sauda, una planta cuyas cenizas tienen alto contenido de carbono de sodio. Considerado como un antidetonante de gasolina, blanqueadores e inclusive lámparas de descarga. También es muy común encontrar sodio en las estrellas, es decir, en nuestro Sol y en millones de soles que hay por todo el mundo. Así que ya sabes, cuando pones sal en tu comida es como si añadieras un pedacito mínimo de polvo de estrellas. Ahora vamos con la plata. Este elemento químico, su símbolo es Ag, número atómico 47 y masa atómica de 107.870. Es un metal lustroso y de color blanco grisáceo desde el punto de vista químico y es uno de los metales más pesados y nobles. Desde el punto de vista comercial es un metal precioso y hay 25 isótopos de la plata. La plata se ocupa en la joyería y es uno de los metales más conocidos de la historia. Es un metal muy dúctil y conduce electricidad. Muchas gracias por su atención.